Cuando el mundo se hunde en un silencio profundo y la luna apenas se ilumina, Noctámbulos despierta. Aquí, la claridad es una ilusión y lo desconocido toma la palabra. Cada susurro es una historia, cada eco una advertencia. ¿Te atreves a entrar? Porque una vez que escuches lo que la noche tiene que decir, no habrá vuelta atrás. La oscuridad te espera. Y esta vez no es un sueño. Bienvenidos. Era 1810. La guerra era un incendio sin final, devorando vidas y esperanzas. Diana y Marcos eran el tipo de pareja que parecía indestructible, un amor que prometía resistir cualquier tormenta. Pero ni siquiera ellos sabían cuánto les costaría intentar mantenerse juntos. Marcos, un soldado con el corazón dividido, tuvo que partir al frente, dejando a Diana con un beso que sabía a despedida. Ella quedó atrapada en la espera, pegada a una radio que escupía noticias desgarradoras, mientras él vivía el infierno de la guerra. Marcos llevaba consigo una carta, una promesa escrita a mano: felices por siempre. Las semanas se transformaron en meses. Las trincheras se llenaron de cadáveres y el aire olía a pólvora y podredumbre. Una tarde, Marcos escuchó la noticia que quebraría su espíritu. La guerra había alcanzado el pueblo de Diana. Angustiado, intentó comunicarse con ella, pero los días pasaron y el silencio de Diana se convirtió en una soga invisible alrededor de su cuello. Desesperado, abandonó su puesto y corrió hacia lo que quedaba de su pueblo, solo para ser capturado por la milicia rebelde. Despertó en una celda inmunda, encadenado. El aire era pesado y las burlas de sus captores eran puñaladas en su orgullo. Una noche, mientras el hambre y la sed lo devoraban, escuchó a los guardias hablar entre risas, describiendo a una mujer: cabello negro, ojos marrones y piel blanca. Prácticamente estaban describiendo a Diana. Y relataban con sadismo cómo la habían sometido, cómo había luchado antes de quedar en el umbral de la muerte. Entre sus risas, uno de ellos sostenía un collar, aquel collar que Marcos le había regalado antes de partir. El dolor y la rabia lo transformaron con una fuerza salvaje. Empezó a morder su propia muñeca, desgarrando carne, músculo y tendones, hasta que la sangre caliente le empapó el pecho y finalmente pudo liberar su brazo. Se tambaleó fuera de la celda, dejando un rastro oscuro tras de sí. La celda parecía un laberinto de paredes interminables, pero él seguía avanzando, empujado por el último vestigio de amor y desesperación. Antes de encontrar la salida, su cuerpo colapsó. En un susurro quebrado, renunció al nombre de Diana y dejó de luchar. Lo encontraron horas después. Los perros que patrullaban el lugar habían destrozado su cadáver, dejando poco más que huesos y trozos de carne irreconocibles. Lo enterraron en una fosa común, sin nombre, sin historia. 20 de enero del año 2025. Un joven soldado hacía guardia en un batallón al norte de la capital. La medianoche se volvía más pesada con cada minuto, cuando sintió un escalofrío recorrerle la columna. Al voltear, vio a otro soldado que nunca había visto antes. Era un hombre amable, de mirada intensa y sonriente. Hablaron un rato hasta que el extraño le pidió un favor peculiar: que entregara una carta a una mujer muy especial. El joven, desconfiado, aceptó por cortesía. Al día siguiente, siguiendo las instrucciones, llegó a una casa vieja y maltrecha. El aire parecía más frío allí. Tocó la puerta y lo recibió una anciana de rostro melancólico. Al mencionar el nombre del remitente, la mujer palideció. Tomó la carta con las manos temblorosas y al leerla, rompió en llanto. Las palabras en ese papel habían sido escritas por Marcos, la cual decía: Diana, lo siento mucho. Nunca llegué a tiempo.
pero siempre te amaré. Firma, felices por siempre. La anciana cayó de rodillas, sollozando. Habían pasado décadas desde que Marcos desapareció. Nunca había vuelto a saber de él y había aprendido a convivir con el vacío que dejó. Pero esa carta, sentir su presencia, fue como abrir una herida enterrada. El soldado, conmovido y confundido, decidió investigar en aquel hombre que le había entregado la carta. Lo que descubrió lo dejó helado. Marcos había muerto en aquel mismo batallón décadas atrás. No era la primera vez que un soldado reportaba haber visto su figura, un espectro que aparecía en la noche, siempre con la misma misión: entregar una carta firmada con un felices por siempre. Una vez entregada la carta, los ruidos, los pasos a medianoche y el frío sepultural desaparecieron de aquel batallón. Marcos al fin había entregado su carta, y aunque la barrera de la muerte una vez los separó, el hilo rojo de su amor siempre vivirá. Si estas historias despertaron algo en ti, suscríbete a Noctámbulos, únete, porque en la oscuridad siempre habrán más secretos que contar, y no querrás quedarte atrás cuando la próxima pesadilla comience. Conmigo será hasta la próxima, y que en paz descansen.